coordinar toda la parte laboral y demás, y llegar. Hoy en día los CV no es nada fácil, así que muchas gracias de antemano por ser gran autonomía. Adelante, Jasper. Gracias. Hola, buenos días. Hoy hablaremos sobre la clasificación ultrasonográfica de las fístulas anorrectales como trabajo especial de grado que se presenta para optar el título de cirugía general ante la Universidad Central de Venezuela, a cargo de la doctora Yulimar Briceño y mi persona Carlos Aspe, tutoriado por el doctor Elvis Vargas. Les doy la bienvenida a los doctores presentes, jurados, doctor Elvis, la doctora Melo y el doctor Fernández. Damos inicio. Vamos a tener una agenda dada por una breve introducción, planteamiento y delimitación del problema con la justificación e importancia, además de los antecedentes de la investigación, marco teórico, el método utilizado en la investigación, evaluando los resultados, planteando las discusiones con las conclusiones y recomendaciones. Ante esto, las fístulas anorrectales constituyen un problema ampliamente conocido mundialmente, además de ser común, además de difícil manejo. Estas están definidas como un trayecto comunicante de dos superficies epiteliales ya establecidos, por ejemplo, la mucosa anal con la piel perianal. Esta tiene una asociación diagnóstica de difícil manejo, ya sea por el uso de de la técnica de inspección y los paraclínicos como fistulografías y eco y resonancia. Además, hay cierta dificultad para determinar los orificios, ya que debemos emplear el apoyo diagnóstico con ciertas complejidades del grupo. Es así que en esta investigación planteamos el uso de la ultrasonografía endonal 3D para determinar los hallazgos, evaluando los impactos y determinaciones que nos van a conferir en la decisión de seleccionar el tratamiento más adecuado para la resolución de las mismas. Dentro de esto, entonces, tenemos que las fístulas, como ya he comentado, una comunicación entre dos superficies epiteliales van a tener unas características específicas. Por ejemplo, va a tener un orificio interno, además del trayecto que comunica hacia el orificio externo. Esta es una de las patologías benignas crónicas más frecuentes, donde puede tener un curso asintomático, infecciones leves que pueden cursar hasta sepsis e incontinencia fecal, que son una de las complicaciones más catastróficas. Dentro de esto, el diagnóstico se basa principalmente en la inspección clínica. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha desarrollado técnicas diagnósticas como el ultrasonido 2D y 3D para ayudar el diagnóstico de las mismas. Además, superándose estos diagnósticos con mejor detalle con el uso de la resonancia magnética, que puede tener detalles de las relaciones como ubicación de los orificios, identificación de lesiones esfinterianas, además de otras características asociadas como abscesos, otros trayectos, orificios secundarios, relaciones entre sí y las ubicaciones de cada uno. Dentro del uso de estos medios para evidenciar los hallazgos, planteamos entonces una clasificación donde se evalúe mejor la relación con el complejo esfinteriano, además de las localizaciones, la multiplicidad de estos hallazgos, y así sistematizar el diagnóstico ecográfico, planteando un esquema de manejo y tratamiento con mejores resultados al empleo de la cirugía. Según estos hallazgos, entonces vamos a clasificarlas según los tipos de trayectos, como la clasificación planteada por Parks, la localización de los orificios, trayectos, relación con los esfínteres y otros elementos, como ya comentados, abscesos, lesiones esfinterianas, trayectos secundarios, incluso la multiplicidad de orificios. Tenemos dentro de los antecedentes un problema ya incluso desde el siglo V a.C., donde Hipócrates empleaba la técnica del cetón con un crin de caballo, donde hacía el cierre intermitente de
de la misma, logrando así el uso de estos para el drenaje y la sección progresiva del trayecto fistuloso. John de Ardenne en el siglo XIV empleaba diferentes técnicas para resolver este tipo de problemas. Sin embargo, él refería a sus discípulos no hacer mucho en un solo tiempo, ya que estos tratamientos se podían tornar molestos y largos. Sin embargo, ya mucho después, Louis, en 1612, concluía que de no operar fístulas complejas por el riesgo de incontinencia. Él tenía una conducta un poco más expectante. Ya en el año de 1686, Félix Tessy es un cirujano francés donde él aplicaba las técnicas para hacer tratamiento a los presos que estaban en la cárcel del castillo del rey Luis XIV, empleando ciertas técnicas. Una de sus técnicas era emplear el bisturí, donde aquí vemos un bisturí curvo, donde tenía una prolongación en la punta, parecida a un estilete. Él llegaba y canulaba el trayecto fistuloso con este bisturí, realizando la fistulotomía, obteniendo buenos resultados. En vista de esto, el rey Luis XIV lo convocó para que así evaluara un problema que él poseía, una fístula ya con aproximadamente 10 años de evolución, obteniendo buenos resultados bajo esta técnica. Es una de las primeras cirugías descritas como método científico, ya que él venía evaluando su progresión en los pacientes que ya había tenido en las cárceles, y con buenos resultados. De hecho, es una de las cirugías que también está descrita como la mejor pagada de la historia, ya que el rey Luis XIV, con la curación que le hizo el doctor Tessy, logró pagarle 1.000 millones de francos en ese entonces, además que le dio un título honorable y le regaló un castillo como paga de su ejercicio. Así, entre tanto, Hernán y Desfosses, anatomistas franceses, en el año de 1880, describen por primera vez las glándulas anales ubicadas en la submucosa, además de sus características. Entre tanto, un poco después, igual lo enfatiza Lucas y Montgomery en 1929, además de Gordon, Watson y Dodd en 1935, como Hill, Zwick y Reber en 1943, como Turkey y Helling, donde hacen descripción de las glándulas y sus ubicaciones. Marx y Ritchie, en 1977, describen las fístulas anales como complejas y simples. Las simples, ellos las describían como los que no tenían compromiso del complejo esfinteriano, y las complejas como aquellas que sí tenían el compromiso de este complejo esfinteriano. Parks, en 1976, establece una clasificación según la localización del trayecto por 4 tipos. Lou y Bartram, en 1989, en el Hospital de St. Mark's, ellos empleaban el transductor rectal para evaluar las estructuras del recto. Sin embargo, por la necesidad que ellos tenían en ese momento para evaluar las estructuras del conducto anal y las pélvicas, emplearon a usar ese mismo traductor, obteniendo buenos resultados, además de obteniendo detalles enfatizándose en la presencia de abscesos. Además, en España, para los años de los años 90, empezaron el uso de esta técnica. Melo, en el año de 2009, en nuestro país, hace el uso de la ecografía endoanal para determinar así cuál es la técnica ideal, según los hallazgos obtenidos, para la resolución de esta patología en sus pacientes, logrando así concluir que disminuye las residuos y complicaciones de los mismos. Albornoz, en el 2011, compara entonces el uso de la ecografía 2D con la ecografía 3D, obteniendo que en el empleo de la ultrasonografía 3D es donde se obtienen mejores resultados con mejor guía para tomar las decisiones correctas en la terapéutica. Así, en la epidemiología tenemos entonces un problema común, ampliamente distribuido a nivel mundial, con diagnósticos de 10 por 100.000 habitantes al año, dependiendo la
el estudio evaluado, obteniéndose una proporción de 2:1, incluso hasta 7:1 de respecto a hombres con mujeres, entre edades de 30 a 50 años. Tenemos que entonces las fístulas anorrectales tienen dos cursos, un curso agudo y un curso crónico, donde el agudo va a estar determinado por la presencia de abscesos, incluso puede ser inflamatorio infeccioso que puede poseer abscesos. Además, por un 70% con sintomatología. El 50% de estos pueden presentar el curso crónico con presencia de fístulas. Según el recuento anatómico, entonces tenemos unas estructuras anorrectal, que por encima limitamos con el recto y por inferior limitamos con el espacio exterior. De adentro hacia afuera tenemos entonces la línea pectínea, donde vamos a tener las criptas, que es donde desembocan las glándulas anales, además de la línea de la piel, de la mucosa anal y submucosa, el complejo venoso hemorroidal, esfínter anal interno, el músculo longitudinal con sus prolongaciones, además del esfínter anal interno, el tejido subcutáneo, espacio isquiorectal y el espacio supraelevador. En la anatomía ecográfica vamos a tener descritas 5 capas. La primera capa es acústica hiperecoica, dada por la mucosa. La segunda capa hipoecoica, dada por la muscular del esfínter anal interno. La tercera capa muscular es mixta, dada por el músculo longitudinal. La cuarta capa es acústica hiperecoica, dada por el esfínter anal interno. Y la quinta capa, acústica heterogénea, dada por la grasa perineal. En la anatomía ecográfica, según su altura del sitio donde se quiere evaluar, vamos a tener el tercio superior, donde vamos a lograr identificar la capa del esfínter anal interno, el músculo liso, además del músculo puborectal. Y el esfínter anal externo con la grasa perineal. En el tercio medio vamos a tener entonces la ausencia del cubo rectal, donde se logra identificar el esfínter anal interno, el músculo liso, el esfínter anal externo y el espacio isquiorectal. En el tercio inferior desaparece ahora el esfínter anal interno y logramos identificar el esfínter anal externo, que es hiperecogénica, con la grasa perineal. Las glándulas anales están descritas que se puede poseer de 6 a 10, incluso hay otros autores que describen que pueden haber de 12 a 16 glándulas ubicadas en la submucosa, que tienen prolongación en la submucosa, que pueden haber sus ubicaciones también en el esfínter anal interno. La luz desemboca en la línea pectínea, que pueden confluir varias a una sola luz en la región hacia posterior. Dentro de la etiopatogenia de la patología tenemos que pueden tener un curso asintomático, sin embargo, pueden presentar secreciones perianales, además, iniciarse con infección de las glándulas, con un curso crónico donde se ponen manifiesta clínicamente como abscesos que progresan a fístulas. Estas pueden tener la desembocadura de las vías de difusión según las prolongaciones que tienen de la desembocadura hacia la línea pectínea o hacia la línea pectínea o hacia los espacios de los esfínteres. La clasificación planteada por Parks en 1976 la determina como interesfinterianas según el espacio ubicado entre ambos esfínteres, como transesfinterianas, ubicados que atraviesa el trayecto a través del esfínter anal interno, supraesfinteriana, si tiene un curso propiamente dicho por encima de los esfínteres, y extraesfinterianas, donde va totalmente por fuera del complejo esfinteriano. Además, se describe el trayecto, un trayecto
submucosos. El diagnóstico, entonces, se basa en la inspección, palpación y la anoscopia. Sin embargo, para el detalle de estos diagnósticos, se emplean otras técnicas diagnósticas como la fistulografía, donde tenemos que Kuiper demuestra en un estudio realizado por él que el 16% de estas de los hallazgos obtenidos por fistulografía, solo el 16% va a tener la congruencia con los hallazgos quirúrgicos. Además de exponer al paciente a medio de contraste y el uso de la exposición a radiación. Es por esto que entonces se emplea el uso de la ultrasonografía anal, donde Louis Bartram inician en 1989, obteniendo una tasa de sensibilidad del 94% para identificar el orificio interno, con una especificidad del 87%. Entre tanto, en 1999, Cho describe, según los hallazgos encontrados en la ultrasonografía, 3 criterios, basándose en la ubicación de las lesiones de las mismas. Subasinge, en el 2010, reporta que tiene un 95% de sensibilidad para identificar el orificio interno. Lenhill, en el 2000, él hace una congruencia de que tiene un 82% de congruencia para la ubicación del orificio interno, empleando el uso de la ecografía endonal. Además, Rato dice que él tiene en el 2005 una sensibilidad del 94% con una tasa de éxito incluso hasta el 98% para la selección de las técnicas de la cirugía. Además, poseemos también entonces la resonancia magnética nuclear, incluso conjunto con sus limitaciones, que no las poseemos en todos los centros, donde podemos evidenciar y evaluar mejores las alteraciones pélvicas. Incluso esta es una de las indicaciones específicas para la resonancia magnética nuclear pélvica, donde podemos evitar las dificultades que se emplean en la fistulografía y en la ultrasonografía 3D. En la Universidad de St. James, incluso, hacen el uso constante de la resonancia magnética nuclear pélvica, logrando así una clasificación evaluando los esfínteres, las fístulas activas y fibrosis. Además, en su clasificación destacan si tienen o no la presencia de absceso. Van Becker-Wood, en el 2014, refiere que el ultrasonido endonal bajo anestesia combinado con la resonancia magnética puede tener una mejor uso y mejor determinación con detalles de las lesiones de los hallazgos encontrados, para así entonces posteriormente tener la mejor selección terapéutica. Dentro de los tratamientos vamos a encontrar entonces que uno de los problemas catastróficos de complicaciones encontradas en los pacientes puede ser la incontinencia fecal, que le puede conferir un deterioro de calidad de vida a nuestros pacientes, donde siempre debemos tener los principios de curarla sin recurrencia e identificando los orificios y los trayectos sin causar lesiones. Entre tanto, ya establecidos las conductas tomadas para las conductas quirúrgicas, por ejemplo, las fístulas simples, realizándose fistulostomía, y así sucesivamente entre fístulas complejas, supraesfintéricas o extraesfintéricas. Fisher, en el 2015, reporta una tasa de incidencia post-cirugía de incontinencia fecal post-cirugía en 141 pacientes en un estudio establecido. Dentro de los pacientes evaluados de origen criptoglandular con fístulas simples y complejas. Esta incontinencia la concluye que fue peor en cirugías de las que ya clasificaba como complejas. Las técnicas que empleó para este estudio fue fistulotomía y fistulectomía. Él concluye que deben poseerse criterios para cambios de procedimientos, así preservar la integridad de los esfínteres intraoperatorios. Entre otras técnicas
terapéuticas tenemos ya descritas cetón, LIF, tapón de fibrina, láser y las videoasistidas. Dentro de nuestra investigación tenemos el objetivo general, como describir la clasificación para fístulas anorrectales según los hallazgos de ultrasonografía endonal 3D. Además, dentro de los objetivos específicos, describir la edad y sexo más frecuente en la que se presenta la enfermedad fistulosa anorrectal, determinar las características clínicas de los pacientes con fístulas anorrectales, identificar pacientes que presentan antecedentes de cirugía por fístulas anorrectales, demostrar la utilidad diagnóstica de la ultrasonografía 3D endonal para el diagnóstico de fístulas anorrectales y clasificar las fístulas anorrectales según los hallazgos en la ultrasonografía endonal 3D. Todo esto bajo los principios éticos, según descritos ya como Acevedo en el 2002, que se basaba en la promulgación del Código de Nuremberg en 1947, que decían que toda investigación debe ser realizada bajo unos principios de no causar daño ni muerte, muerte o daño incapacitante a nuestros pacientes en estudio. Siempre evaluando el riesgo y la importancia del experimento sin causar daño, incapacidad ni muerte, todo con el consentimiento explícito de nuestros pacientes. Bajo la ética de beneficencia, autonomía, justicia y no maleficencia. Carlos, por favor, deja de compartir para que podamos pasar a la siguiente etapa. Ya. No, deja de compartir la pantalla, la etiqueta roja, arriba. Dejar de compartir. Ah, ok, bueno, gracias. Ahora yo te tengo que poner a ti, cambiarte la entrada. Ok. Ok, ahí se está conectando. Tienes que decirle, tienes que completar aquí que no. Lo desconecté cuando grabamos. A ver. No, dice que no hay señal allí. A ver. No tienes que transferirla. No tienes que hacer nada. Hace rato lo conectamos y estaba todo bien. Ahorita está desconectado. Sí, desconectado. Okay, ahí está. ¿Listo? Okay. Bueno, para continuar la presentación, debemos decir que nuestro trabajo fue un trabajo de tipo observacional, descriptivo, combinado y transversal. Nuestra población fueron 721 pacientes con diagnóstico de fístula anorrectal que consultaron a la unidad de colon, recto y ano, tanto del Hospital Domingo Luzuni como en la Clínica Leopoldo Guerrero, y a los cuales se les realizó un ultrasonido endonal 3D. Nuestro criterio de inclusión: fístula anorrectal de origen triangular, ambos sexos, edad mayor de 15 años, el eco endonal y el consentimiento informado, mientras que los de exclusión fueron fístula anorrectal de origen no triangular, edad menor de 15 años, pacientes que no toleraron el procedimiento o simplemente pacientes que no aceptaron no firmaron el consentimiento informado. Se excluyeron en total 15 pacientes, de ellos 13 cursaban con fístula rectovaginal, una hidradenitis supurativa, un quiste pilonidal axedado, y por lo tanto nuestra muestra fueron 706 pacientes que fueron incluidos en la investigación por medio de una selección intencional y no probabilística. La recolección de datos, como ya mencioné, pacientes que consultaron a las unidades antes mencionadas con el consentimiento informado, el cual ellos inicialmente se les explica el estudio y el consentimiento para que estén de acuerdo o no, y se descarga toda la información en esta ficha de recolección de datos. El paciente, una vez que acepta tanto participar en el estudio como hacerse el procedimiento,
se le indicó haberse colocado un enema aproximadamente 2 o 3 horas antes y se inicia con un examen proctológico bien exhaustivo. Inspección, palpación, tacto rectal y anoscopia, siempre orientándonos en ubicar todas las características de una fístula anorrectal. Una vez que se realiza el examen proctológico en decúbito lateral izquierdo, se procede a hacer el ultrasonido endonal, que cabe destacar, se utilizó un ecógrafo Profocus 2002 con un traductor Beca Medical 2050, el cual tiene la característica de tener frecuencia aproximadamente de 6 a 16 MHz. Este tiene la capacidad de girar cada 6 ciclos y generar una imagen de 360 grados con una distancia focal de 2.8 a 6.2 centímetros, lo cual permite también originar imágenes hasta 6 centímetros de longitud sin tener que movilizar el transductor en aproximadamente 55 segundos. Entonces, como ya mencioné, se realiza el decúbito lateral izquierdo. El paciente inicialmente se va a colocar el transductor para un barrido sin el uso del peróxido de hidrógeno. Esta es la metodología que nosotros utilizamos. Ese barrido va a permitir evidenciar alteraciones sin tener la colocación del peróxido. Posteriormente, se hace un nuevo barrido ya instilando a través después de haber granulado el orificio, aproximadamente 3 a 5 cc de peróxido de hidrógeno, vuelve a hacer el barrido y esto es lo que va a generar los diferentes cubos que van a ser evaluados por el especialista para las diferentes reconstrucciones y cortes de acuerdo a los hallazgos ecográficos obtenidos. El tratamiento estadístico que se aplicó en las variables continuas se aplicó media y desviación estándar. En las variables discretas, un valor mínimo, un valor máximo y la mediana, las variables nominales, frecuencia y porcentajes, y los datos fueron compilados en tablas de entrada, analizados bajo este sistema estadístico. Y cabe destacar que no se utilizaron pruebas de hipótesis simplemente porque se trató de un trabajo netamente descriptivo. Una vez hecho todo esto, los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. De los 706 pacientes, encontramos que el sexo masculino predominó en un 73%, con una media de edad de 44 años, una desviación de más o menos 12 años. Todo esto coincide con la literatura internacional. Principalmente traemos a cotación a María Siddiqui, cuyos grupos etarios se manejan entre 30 y 50 años y sigue predominando el sexo masculino. Una vez que no solamente hacemos el examen físico, sino como comenté, es importante hacer una buena historia clínica en donde el paciente nos refiera todos los antecedentes que éste tenga. Nosotros obtuvimos 21% de pacientes tenían antecedentes de cirugías de fístula. Esto, al nosotros analizarlo con la literatura internacional, podemos evidenciar que tienen cifras mucho más altas en fístulas recurrentes. Fernández tiene un 31.6%, Slot tiene aproximadamente 40.7% y Garcés tiene un 41% de fístulas recurrentes. En este no del 75% que pacientes que no tenían antecedentes quirúrgicos, cabe destacar que también a nivel de literatura se debe examinar si ha tenido drenaje espontáneo de accesos. No forma parte de un antecedente quirúrgico, pero es un antecedente importante que nosotros debemos tomar. El examen físico se complementa en el caso de las fístulas cuando podemos localizar las diferentes componentes de la misma. Nosotros obtuvimos un 98% de localización del orificio externo. La literatura internacional, tanto Roy como Garcés, apoyan esto y hasta Rato también, donde ellos comentan que el examen físico aporta más del 98% de la localización de un orificio externo, lo cual es importante realizarlo y ser exhaustivos en el mismo. En cuanto a la distribución por la distancia que tiene este orificio externo del margen anal, que como bien todos conocemos la importancia en el caso de las fístulas, obtuvimos que nuestros pacientes tenían menor de 3 centímetros
77% de los mismos. Roy, en su estudio, él acota que él obtuvo o encontró un orificio externo en el 97% de los pacientes. Y entre ellos se encontraban ubicados aproximadamente en una mediana de 3 centímetros, datos que se asemejan mucho a nuestros pacientes evaluados. Cuando intentamos localizar ese orificio externo, decidimos realizar, no solamente tomarlo por cuadrantes, sino también, para darle más precisión a la ubicación, trazar dos líneas equidistantes, que son las líneas amarillas que se están trazando, para trabajar de forma esquemática en forma de octagonales. Entonces, estos octagonales nos van a permitir ubicar ese orificio externo, y la distribución que encontramos fue que el 22.9% de los pacientes tenían un orificio externo en cuadrante anterior izquierdo. Mucha literatura difiere de nosotros, sin embargo, Murat y Regadas, en su trabajo del 2011, ellos comentan que los orificios externos en cuadrantes anteriores son más frecuentes en el sexo femenino, siendo lo contrario en el sexo masculino, que suelen tener el orificio externo en el cuadrante posterior. En nuestro trabajo podemos ver que existe los cuadrantes mayormente, el aumento de la frecuencia fue tanto en los cuadrantes anteriores como le sigue en línea media posterior. Pudiese tratarse de la diferencia de sexo. No podemos dejar atrás, al momento de hacer el examen físico, si existe o no secreción perianal. Nosotros obtuvimos solamente un 34% de los pacientes con secreción perianal. Al momento de realizar el tacto rectal, solo el 3% fue positivo para la localización del orificio interno, y se mantuvo un tono esfinteriano normal en el 97% de los pacientes. Si analizamos esto, Garcés reporta un orificio interno del 72%, que difiere con nuestro trabajo. Y Roy, al igual que Ava, ellos comentan que al momento de analizar y de investigar y de examinar a un paciente con una enfermedad de fístulas anorrectales, es importante conocer esa integridad del esfínter, ya que es predictor hasta de las propias complicaciones de la cirugía que se va a realizar. Ellos en particular palparon un orificio interno en el 50% de los casos. Por número de orificios, hablando un poco de la complejidad que nos puede presentar la fístula, nosotros obtuvimos el 80.9% solamente presentaba un orificio, seguido de 2 orificios, sin ninguna otra alteración. Ahora, cuando realizamos el ultrasonido endonal 3D, obtuvimos los siguientes resultados. Logramos encontrar el 93.1% de los orificios internos. Ampliamente estudiados, muchos trabajos ya presentados. Desde 1998 propone ya los criterios para definir esto, dado que él encontró una especificidad del 94% de localizar un orificio interno al hacerle un ultrasonido endonal. Sudor, por su parte, localiza el orificio interno hasta un 97%, Rato 98.5%, y Santoro, él comenta una tasa de infiltración del orificio interno un poco más baja, de 89.5%, y cabe destacar que él en su trabajo compara tanto el examen físico como el ultrasonido endonal. La distancia del orificio interno al margen anal, conocemos la importancia de esta, y nosotros obtuvimos que nuestros pacientes se encontraban en el rango en una distancia menor o igual a 2.5. La frecuencia en que lo obtuvimos fue de 74%. El resto de los pacientes tenían distancias mucho mayores y solo alcanzó el 26%. De igual manera, cuando encontramos estábamos estudiando la localización del orificio interno, lo hicimos por octagonales, de tal manera de poder relacionar en algún momento ese orificio externo, una vez estudiado, con el orificio interno que ya nos estaba generando el hecho de realizar el ultrasonido endonal. Por octagonales encontramos que el 29% de estos pacientes tenía un orificio interno en línea media posterior. Sudol
en su estudio refiere que el 50% de los pacientes presentan un orificio interno en cuadrantes posteriores, algo que se asemeja a nuestros resultados. Y Salín en el 2013, que correlaciona la localización por eco, él comenta que el 88% de los orificios internos se van a encontrar de igual manera en línea media posterior. Ya establecido en nuestro trabajo ambos esquemas para de la localización de los orificios internos y externos, llegamos planteamos la realización de un diagrama en donde los relacionáramos. ¿Esto qué significaba? Que si un paciente presentaba un orificio externo en un cuadrante, por ejemplo, en el cuadrante anterior derecho, y su orificio interno se encontraba a dos octagonales aproximadamente, nosotros establecimos que allí podría hablarse de una relación entre el orificio externo con el orificio interno. A diferencia de que si el orificio externo o el orificio interno se encontraba a más de 2 octagonales del orificio interno, este no tenía ninguna relación. Un ejemplo de ello es un paciente que tenga un orificio en la unión de los cuadrantes derechos y tenga un orificio interno en línea media posterior. Podemos decir que tiene menos de 2 octagonales y por ende que sí se relacionan ambos orificios. Entonces, una vez que establecimos esto, obtuvimos que el 79% de nuestros pacientes tenían relación tanto del orificio interno como del orificio externo. No dejando atrás otros hallazgos que nos presenta al momento de evaluar los orificios, como es la presencia de orificios secundarios y trayectos secundarios, que a pesar de que tienen bajo porcentaje, apenas un 2% de los orificios secundarios y un 3% de trayectos secundarios, es importante porque es otro hallazgo adicional a los hallazgos que generalmente se presentan. Garcés reportó un porcentaje más elevado que el que nosotros obtuvimos, alcanzando hasta un 7% de trayectos secundarios, y Rato, en general, él informa que el eco endonal tiene una sensibilidad del 96% para identificar los trayectos secundarios. Otro hallazgo importante son las presencias de colecciones. Nosotros obtuvimos que el 43% de los pacientes presentaban una colección asociada al trayecto que se estaba evaluando. Brucy, él reporta una sensibilidad de 100% para la evaluación de colecciones con el ultrasonido endonal. Y Regada reporta los mismos porcentajes para la detección de colecciones. Ambos trabajos no hacen énfasis en el número ni la localización. Mas nosotros en este trabajo sí le dimos importancia a esto. Y encontramos que el 39% de las colecciones que encontramos en el ultrasonido endonal se encontraban en línea media posterior, que si correlacionamos un poco todos los resultados que hemos obtenido, es muy parecido a la ubicación del orificio interno, es decir, existe alguna relación entre el orificio interno y la presencia de colecciones. Sin dejar atrás restar la importancia, encontramos que el 97.4% tenía una sola colección, pero no es despreciable que el 2.3% tiene varias colecciones asociadas a una misma patología, y esto es importante considerarlo al momento de realizar su tratamiento. Y de igual manera, así como hicimos relaciones entre el orificio interno y el orificio externo, nos llamó la atención relacionar esa colección que estábamos encontrando con el trayecto fistuloso que se está presentando. Entonces, aplicamos las mismas reglas. Si el paciente presentaba una colección en uno de los a más de 2 octagonales de donde estaba el trayecto, el paciente no tenía, su colección no tenía relación con ese trayecto. Si estaba a menos de 2 octagonales del trayecto que estábamos evaluando, sí presentaba algún tipo de relación la colección con el trayecto.
Entonces, nos arrojó los siguientes resultados. El 90% de nuestros pacientes, su colección tenía relación con el trayecto fistuloso. ¿Cuáles trayectos encontramos? Nosotros hicimos la correlación igualmente con la clasificación de Parks para la ubicación de los trayectos. Entonces encontramos que el 48.5% de los pacientes tenían trayecto interefintérico, seguido por el transefintérico un 30.5%. Datos que se asemejan al resto de la literatura internacional. Para traer acotación, Salín y colaboradores presenta un 82.1% de interefintéricas igualmente y un 9.5% de transefintéricas, quedando un 7.4% de trayectos que para él no fueron clasificados. Nosotros, aparte de los trayectos conocidos, también encontramos otro tipo de trayectos y a los cuales le dimos importancia, por el hecho de que no son clasificables. Uno de ellos es el doble trayecto en P. Esto nosotros le dimos esa denominación porque encontramos dos trayectos con dos orificios externos, dos orificios internos y sin ninguna relación. Entonces, lo concluimos como dobles trayectos en paralelo. Esto fue un 2.5%. Doble trayecto en Y externa eran esos trayectos que tenían un orificio interno más dos trayectos desembocaban a los orificios externos. Doble trayecto en Y interna, tenía dos orificios internos más un solo trayecto externo. El conocido trayecto de herradura, en semiherradura que no sobrepasa el 50%. También encontramos criptitis, solamente evidenciando esa imagen en brote a nivel de ese espacio interefintérico, y como vemos en la imagen, que está un poco pixelada, pero es una imagen en fondo ciego, un orificio externo que no va a llegar al canal anal, y una fístula rectovaginal. Aquí hay algunos ejemplos del absceso en herradura. Y también le dimos importancia a otro hallazgo que, sin clasificar a la fístula, pero que es importante, que es la presencia de lesiones esfinterianas. Como comenté a nivel internacional, esto es importante. Nosotros encontramos que el 94% de los pacientes no presentaban lesiones esfinterianas, pero que si la presentan es importante para el tratamiento que se va a realizar. Entonces llegamos a cumplir nuestro principal objetivo, que es clasificar o proponer una clasificación de estas fístulas anorectales, pero utilizando toda esa cantidad de hallazgos que hemos encontrado. Entonces, para la clasificación establecimos criterios menores y criterios mayores. Los criterios menores, el primer ítem es la relación del trayecto con el complejo esfinteriano. Pero del complejo esfinteriano nos fijamos en el fascículo superficial del esfínter externo, porque este nos va a dar más precisión de la ubicación de todos los trayectos a tratar. Entonces, si estaba por dentro del fascículo superficial externo, como en el caso de las submucosas, le damos un puntaje de 0. A través del fascículo superficial externo, ya le damos un puntaje de 1, como en el caso de las fístulas interefintéricas. Si estaba por fuera del fascículo superficial externo, estamos ya tratando de una fístula transefintérica y le damos un puntaje de 2, y por fuera del complejo esfinteriano ya estamos hablando de fístulas supraesfintérica o extraesfintérica y le damos un mayor puntaje, un puntaje de 3. Siguiendo con los criterios menores, la relación que anteriormente establecimos del orificio externo con el orificio interno, si presentaban menos de 2 octagonales, un puntaje de 0. Si el orificio, la relación estaba entre 2 y 4 octagonales, le dábamos el puntaje de 1, y si estaba más de 5 octagonales, no tenía relación alguna, le damos un mayor puntaje, que es un puntaje de 2. En cuanto a la altura del orificio interno al margen anal, que le da ya complejidad a la fístula, vemos que si es menos de 1 centímetro, es 0 puntos, si es de 1 a 2 centímetros, alcanza 1 punto, y si es más de 2 centímetros, alcanza 2 puntos. Nos quedan los criterios mayores, que son esos hallazgos que no son clasificables y que son importantes y le dan complejidad al tratamiento de esa fístula. Entonces, la presencia de lesión esfinteriana
la presencia de colección, en donde esté la colección, y los trayectos u orificios secundarios ya de por sí le da un puntaje de 3. Entonces, la clasificación completa nos da, sumando los criterios mayores más los criterios menores, con un puntaje mínimo en 3 y máximo en 16. Y nos queda una fístula simple menor o igual a 2, fístulas intermedias de 3 a 5 y una fístula compleja mayor a 6. En nuestro trabajo, a cada paciente, nosotros calculamos y le aplicamos esta clasificación y obtuvimos que el 45% de los pacientes presentaban una fístula intermedia, el 37% una fístula compleja y el 18% una fístula leve. Todo esto nos permite concluir, hacer varias conclusiones. Una de ellas es que el ultrasonido endonal es una herramienta diagnóstica. Cada vez que vamos a evaluar un estudio, debemos tener en cuenta que no va a derribar nunca el examen físico. Un buen examen físico nos va a permitir en ocasiones hasta no utilizar estos métodos complementarios. No podemos solamente irnos al estudio imagenológico. Sin embargo, como resultó en nuestro trabajo, existen detalles que se nos pueden escapar si no realizamos el ultrasonido endonal, principalmente en aquellas sospechas de fístulas complejas. A su vez, por lo que nosotros comentamos y obtuvimos, detecta criptas enfermas en más del 80% de los casos, y por eso nos permite también un tratamiento oportuno de esta patología que no necesariamente debe ser quirúrgico. Permite además diagnosticar diferentes extensiones del acceso, orificios externos, trayectos secundarios, y en el caso de que nos encontremos con un acceso, nos permite de realizar drenajes bajo control ecográfico evitando recaídas. Importante delinear la fístula, su extensión, identificar la relación, los espacios perirectales y los esfínteres anales, como ya comenté. Y que al evaluar estos resultados, los beneficios del ultrasonido, sugerimos aplicación sistemática como un tipo de algoritmo para el diagnóstico de la fístula y por ende de la planificación de la cirugía. Okay. Gracias. Muy bien, vamos a cambiar aquí esto a dónde. Tenemos el sonido estaba muteado, ¿no? Sí. Aquí. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a hacer preguntas. Ante todo tengo Jasper, ¿me escuchas? Sí. Sí, perfecto. Felicitaciones a los dos, porque el simple hecho de hacer un trabajo de investigación a veces se torna algo difícil. Coordinar todo, inclusive estar aquí el día de hoy para hacer la presentación, es algo engorroso para todos. Por lo tanto, felicitaciones de antemano. Yo, lógicamente, me abstengo de hacer preguntas y le voy a dar la palabra al jurado principal, doctor Cebrián, doctor Millán. Por favor. ¿Verdad? ¿De abajo arriba o arriba abajo? Mire, yo me sumo a las presentaciones que acaba de expresar. Yo creo que esto, hoy en día, hacer un trabajo de esta naturaleza es un esfuerzo titánico debido a las múltiples limitaciones que tenemos hoy en día para hacer cualquier tipo de investigación. Así que felicitaciones a ambos por el esfuerzo, felicitaciones a los tutores por la guía que les han dado. Simplemente, a título de crítica, aunque dicen que no hay crítica constructiva, yo sí creo que la hay, porque esto para ustedes es una experiencia, una enseñanza para todos. Algunos puntos que quisiera tocar. En primer lugar, en cuanto a conclusiones, y el Marte contradice un poco, no sé si esa fue tu intención, obviamente no fue tu intención, pero pareciera que hay una contradicción. Tú dijiste algo al final de tu exposición, como la primera de tus conclusiones, de que nunca debemos desechar el examen físico. Y efectivamente, el examen físico en la experiencia creo que en general es el que te da el diagnóstico y la guía terapéutica en un altísimo porcentaje de los casos de fístula. Y el programa, particularmente el programa 3D, es un equipo de altísima sofisticación
que yo creo que debe limitarse al estudio de aquellos títulos que tengan un grado de complejidad, lo cual el uso del equipo realmente sea orientador desde el punto de vista diagnóstico topográfico y desde el punto de vista de la planificación estratégica del tratamiento. Pero en tu conclusión dices que ustedes recomiendan el uso sistemático de la ultrasonografía 3D. El tipo sistemático es imposible hacerlo en nuestro país en este momento. Hasta donde yo puedo saber, existen aquí en Caracas uno o dos equipos, tú me dices que estoy equivocado, de ultrasonografía 3D. No sé si en el interior de Valencia había uno que puedo afirmar, pero estoy seguro que habrá muy pocos equipos de esa naturaleza en el país. Y probablemente habrá cada vez menos si seguimos en el camino, en estos derroteros en que va Venezuela. Por lo tanto, es muy importante que se establezca claramente que este equipo tan sofisticado debe ser utilizado racionalmente. En primer lugar, para la preservación del equipo, para lo que realmente es últimamente útil. Y en segundo lugar, para que la persona joven como ustedes no piense que usted necesita un ultrasonido 3D para poder hacer un montón de grafistas. Otro comentario en relación a la clasificación que estableció, y creo que se puede estar confundido, obviamente, interpreté mal, y es la definición de la fístula interesfinteriana y la definición de la fístula transesfinteriana. El criterio que yo manejo es que la fístula transesfinteriana atraviesa ambos esfínteres. Interpreté de tu definición que tú hablabas de la fístula transesfinteriana, que discurría su trayecto entre los dos esfínteres, lo que corresponde realmente a la interesfinteriana. Un comentario con la transesfinteriana, que han establecido un punto de referencia como el fascículo superficial del esfínter externo para establecer lo que es complejo o no complejo. No sé si fue así lo que quedó. Y establecen que lo que está por debajo de la fascículo superficial es interfinteriano. Lo que está por encima es transesfinteriano. Pero en mi experiencia, el transesfinteriano requiere una subdivisión muy importante. Porque el transesfinteriano que yo defino como bajo, realmente no es un criterio clínico, yo les puedo decir ahorita tantos milímetros o tantos centímetros, es simplemente la experiencia del dedo, que dice que el transesfinteriano bajo es susceptible de ser una técnica agresiva, yo agresiva como el esfínter, para la sección y tendencia a hacer más fistulotomía que otra técnica, mientras que el transesfinteriano alto es más peligroso el uso de esta técnica porque hay mayor probabilidad de inducir incontinencia. Y creo que el último punto es en relación a la diferenciación del tratamiento, a dos puntos más, perdón. Diferenciación del tratamiento en cuanto a las fístulas, cuyo orificio externo es anterior, versus el tratamiento en hombre. Es totalmente diferente, porque la condición anatómica del hombre la predispone más a la incontinencia. Entonces, yo creo que hay que hacer énfasis en eso. Y por último, hay algo que me confunde un poco en relación a los cuadrantes, como ustedes lo han dividido, los octágonos, que lo definiste, en relación a la presencia de orificio interno a una distancia mayor de 2.5 octágonos del otro. Dos octágonos, si está a 2 octágonos de separación, orificio externo e interno, tienen relación y uno depende del otro, o sea, eso es todo parte del aparato, todo es parte de la fístula en sí mismo. Pero cuando la distancia es mayor, no hay relación. Entonces, yo pregunto, entonces, si eso es así como lo entendí, que si ustedes encuentran un orificio que tenga una distancia del orificio externo mayor a 2.5 octágonos, entonces ese orificio interno no tiene relación con el orificio externo y otra cosa. No, puede ser una cosa, pero le da severidad y complejidad, perdón, le da complejidad a ese trayecto. Al más largo entonces. Es como que la relación, estamos hablando de complejidad, pero si tiene el mismo trayecto, estamos hablando de los trayectos. Okay.
se entendió, yo lo entendí así. Me sorprendió que se está interpretado como relación, quizá confunde, quizá complejidad. Lo ideal es que dividirlo así, es que si está mayor o edificio interno por relación externa. Si la relación a través del eje mayor de dos octagonales le da un trayecto fluido. Por lo tanto, nosotros le llamamos en la clasificación como que no tuviese, que le da mayor complejidad. Quizá la relación allí confunde. Ahí el concepto de titula en herradura o semi-herradura entra dentro de ese grado de complejidad. Es importante también establecer una separación entre resultados en pacientes que han sido ya previamente intervenidos y los que están, por decirlo de una manera, viven. Yo creo que si hay una indicación importante, que no tengo, como saben ustedes, una experiencia con el 3D, pero sí mucho con el 2D, la principal ayuda es ahora que este equipo tiene una mayor definición, tiene una ventaja que la veo en relación al 2D desde el punto de vista de la definición topográfica de la fístula en todos sus elementos. Es importante enfatizar, y a lo mejor podría ser motivo de otro estudio, establecer la diferencia en dos grupos que encontramos en el paciente que ha sido operado previamente, y todos sabemos que no llegan pacientes, no uno, sino todos con más operaciones. A ver, ¿hasta qué grado de diagnóstico fotográfico contribuye el 3D en el diagnóstico y procedimiento de tratamiento? Y posteriormente en el seguimiento también es importante, porque el seguimiento implica posibilidades de incontinencia, posibilidades de recurrencia, posibilidades de persistencia del foco de infección, etcétera, etcétera. Entonces, en ese campo, yo creo que es donde mayor énfasis deberá hacerse, porque como no es un equipo que va a ser accesible a la mayoría de los médicos o a los odontólogos inclusive, puede ser un mecanismo de selección para que el médico sepa, entienda que ese tipo de paciente debe utilizar este recurso y referirlo a quien tiene el recurso para poder tener una guía terapéutica mucho mejor. Yo quiero extender la marca, yo reitero mis felicitaciones a Amon, creo que ha sido una excelente presentación, metodología muy actual y accesible a la investigación científica criolla, y no veo que tengamos mayor crítica en ese sentido. Felicitaciones. Ok, yo sí quiero hacer varias críticas constructivas, porque cuando uno hace un examen y cuando uno hace esta crítica está haciendo docencia. Y quisiera hacer varias cosas. Primero, que no es culpa de ustedes, yo creo que la universidad los empuja a hacer unos trabajos, no les enseña lo que es un trabajo especial de grado. El trabajo especial de grado de ustedes se llama clasificación ultrasonográfica de las fístulas anorrectales. Por ende, ¿para qué hacen una tan extensa evaluación de cuáles son las terapéuticas de una fístula perianal, que no es lo que importa? Como la universidad les obliga a ustedes a presentar esto, ustedes, perdónenme que se lo diga, es un falso criterio que cuanto más voluminoso es el trabajo, parece que se lo van a aprobar o no se lo van a aprobar. Y yo creo que eso no es verdad. Eso no tiene esa importancia. Por otro lado, una crítica extensa que he hecho yo en los últimos años, y perdonen que se lo diga, pero la redacción es pésima. Hay problemas severos de redacción que me llegan a mí a no entender muchas de las cosas que están haciendo. Y yo creo que el idioma, el castellano es un idioma tan rico y tan bueno que nosotros tenemos que trabajar en eso, porque nosotros no somos norteamericanos que tratan de abreviar lo más posible todo y cada una de las palabras y por ende no terminan entendiéndose, ¿no? Fíjense, se las puedo decir después, no vale la pena que hagamos una revisión de todo esto, ¿no? Pero una de estas aquí, por ejemplo, una vez examinados, en la página 28 se encontró que en 14 pacientes no se evidenció orificio externo y del resto, el 22.9 está en el cuadrante anterior izquierdo, que para los otros octagonales fue distinto, llegando hasta 6.1% en la LMA. Con el debido respeto, yo no entiendo este tema.
Entonces hay que tratar de redactar bien, porque entonces pierdes demasiado de lo que tú estás haciendo. Para mí, la crítica más importante de este trabajo es que ustedes no enfocaron bien el trabajo. Porque ustedes no están en tu objetivo, pusiste, y le digo esto porque me costó, hasta que no leí la discusión al final, entender qué es lo que tú. Entonces, en tu objetivo del trabajo está, déjame que lo busque aquí, perdónenme que... Sí, yo sé, por aquí lo tengo marcado. En tu objetivo está esto. Objetivo general, describir la clasificación para fístulas anorrectales según los hallazgos del ultrasonido. Esa no es la clasificación, tu objetivo fue describir una nueva clasificación. Ese fue todo tu esfuerzo. Porque esto sencillamente yo lo hago, busco la clasificación de par y la hago. Entonces es clasificar las fístulas anorrectales según los hallazgos encontrados en la ultrasonografía 3D endoanal de acuerdo a una metodología propia. Ese es el objetivo verdadero del trabajo. Porque eso es lo que traduce, lo que al final, en una parte muy chiquita y recóndita de tu discusión, en la página 35, es donde apenas hace esa mención. Entonces, esto, que es lo que verdaderamente es valioso del trabajo, novedoso, aporta algo a la literatura nacional y la literatura mundial, porque no lo había visto en ningún lado, porque es una clasificación que a ti se te ocurrió en base a unos parámetros que tú estableciste, que después tendrán otro trabajo para definir si tiene importancia o no tiene importancia, otros tuyos u otros de otras personas, pero entonces se diluye y se pierde en una serie de cosas. Fíjate, por ejemplo, cuando describe los objetivos específicos, describir la edad y el sexo más frecuente, perfecto. Describir las características clínicas de los pacientes con fístulas anorrectales. No, no de los pacientes tú no me dijiste si eran altos, bajos, chiquitos, si tuvieron fiebre, si tuvieron absceso, si tuvieron drenaje espontáneo, no. Las características clínicas de las fístulas anorrectales de acuerdo al orificio externo, trayecto y orificio interno. Entonces, cuando tú modificas, tú pones esto aquí, estás diciendo una cosa completamente diferente a lo que hiciste en el trabajo. Demostrar la utilidad diagnóstica de la ultrasonografía 3D adrenal, estoy de acuerdo que eso está bien interesante, pero yo creo que es objetivo. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a las conclusiones, la conclusión fundamental debe ser la conclusión de tu objetivo. Entonces, la ultrasonografía endonal cumple un rol fundamental en los pacientes con sospecha clínica de sepsis, intensa proctalgia e infección anal negativa. Pero eso no fue lo que dijiste en el trabajo. En el trabajo no tocaste nada de sepsis, no tocaste nada de la proctalgia, no tocaste nada del orificio interno. Tu objetivo general debía ser o establecer una clasificación nueva para las fístulas endonales de acuerdo a los hallazgos encontrados en el ultrasonido 3D. Y en base a eso tienes que hacer una conclusión inicial que tiene que ver con eso. Esta conclusión yo no la puedo aceptar porque en ningún lado tú has dicho si la impresión tenía proctalgia, tenía sepsis y todo eso. Por otro lado, aquí hay una parte de los hallazgos que creo que es importante porque tenemos que hablar en qué basa la tonicidad del esfínter anal. El esfínter era normotónico, pero tienes que explicar que para el criterio del proctólogo le pareció que clínicamente el esfínter era normotónico. Porque si no, me tendrías que poner aquí qué dato objetivo tienes para definirlo. Entonces, y recalcar en el marco teórico cuál es la importancia de la tonicidad normal, disminuida o aumentada del esfínter anal cuando tú vas a hacer el diagnóstico o eventualmente el tratamiento. Si no, no, y además tú repites varias oportunidades. Anoscopia, como todos sabemos, pero aquí luego cuando vas en los resultados, hablas que solamente pudiste determinar por tacto el orificio interno y no por anoscopia. Entonces eso o lo eliminas o lo tienes que expresar cuánto lo encontraste por anoscopia. Y cuando tú pones un doble trayecto en P, mi pregunta es, esto no es una patología. Esto, a mi criterio, no sé si están de acuerdo conmigo, son dos fístulas perianales diferentes. Porque encontraste un paciente con un orificio externo que se comunica con un orificio interno
otro orificio externo que se comunica con otro orificio interno, dos trayectos completamente diferentes. Lo que estamos viendo es un paciente que tuvo un acceso perianal en el lado derecho del ano y un acceso perianal en el lado izquierdo del ano. Me parece interesante, pues lo estás demostrando, lo estás colocando, pero clasificarlo como un trayecto anómalo, más allá lo clasificaría como una fístula compleja, porque había estas cosas. Y con lo que dijo el doctor Millán estoy completamente de acuerdo, porque utilizar este término de los octogonales y de que no tienen relación, yo lo primero que pensé, o sea, no vieron el trayecto. Vieron un orificio aquí, en algún lado se perdió el trayecto. Y no es así. Cuando tú lo explicas aquí, estás diciendo una cosa completamente diferente. Entonces, ustedes hicieron una presentación fenomenal. Esa presentación está fenomenal. Pero esto, está aquí puesto en el papel, que es lo que va a leer la gente después, no está explícito lo que ustedes están haciendo. Entonces, yo creo que este trabajo, que primero, y perdóname porque empecé mal para los dos, para ti que estabas en Chile, por lo que tengo entendido, y que estabas haciendo un esfuerzo extraordinario de estar ahí, y para ti que estás aquí, fuera de tu hospital, fuera de todo, y sabemos todo lo difícil, y perdóname que no lo hiciera, lo primero es felicitarlos. O sea, llevar a este punto va mucho más allá, yo creo que es más importante que haber hecho todo el posgrado. Porque si ustedes quieren, como tú dijiste del país, o tú eventualmente, si ustedes no tienen esta aprobación, para el mundo no han hecho posgrado. Si su título no es universitario, no lo han hecho. Y entonces ustedes hicieron un esfuerzo extraordinario en este mundo, encontrando un número que yo lo felicito porque si es el 10% de todas las fístulas, o sea, ustedes han operado 7.000 pacientes de patología anorrectal y es increíble lo que han hecho. Entonces, creo que estas modificaciones deben ser hechas para que este trabajo tenga el extraordinario valor que tiene los dos párrafos iniciales de la página 35, que es lo valioso del trabajo, donde ustedes hicieron una nueva clasificación ecográfica de las fístulas anorrectales basada en unos criterios que ustedes. Eso me parece fantástico porque es, como les dije, un aporte novedoso a la literatura nacional y novedoso creo que va a ser a la literatura internacional cuando ustedes definieron con unos criterios muy bien establecidos, menores, mayores y todo, cómo clasificar una fístula anorrectal de acuerdo al ultrasonido en simple, compleja o intermedia. Entonces yo creo que esas cosas deben ser tomadas en consideración para que el trabajo esté perfecto. Gracias. Muchas gracias. Las recomendaciones las haremos, porque sí que hay detalles que hay que modificar. Con respecto a que hemos operado todas las fístulas, pues así es. No, en ningún momento he dicho que los 606 casos hemos operado, simplemente son pacientes que viven en nuestra unidad para realizar ultrasonido. El número exacto de pacientes operados de 706 son 126 pacientes, un trabajo que llevamos al Congreso de Proctología el año pasado y donde hicimos una relación ecográfica y quirúrgica de esa. ¿Okay? Creo que el número hasta este año es mucho mayor, pero lógicamente no llegamos a las 706. Tenemos la ventaja de tener ultrasonido y tenemos un número que llevaba al paciente gracias al posgrado del hospital también, y por lo tanto la patología que más nos apasiona y más trabajamos quizás sean las fístulas. De hecho hay colegas incluso que nos están recibiendo una actualidad de ese tipo de patología. Desde el punto de vista metodológico quizás hay que hacer algunos detalles, lo que se ya lo expliqué muy bien. Le damos las gracias al respecto y bueno, si quieres hacer una... Sí, bueno, los felicito, como dicen, por el esfuerzo de hacer esto. Tienen casi un año sacando y revisando esa data, más de un año, es decir, y ese esfuerzo vale, y por supuesto, culminar con el trabajo, con los errores o aciertos que ya los doctores hablaron. Solamente dos comentarios, uno en relación a lo que dijo el doctor Millán sobre la clasificación y sobre lo que era inter y extraesfintérica. Los criterios que ellos tomaron en cuenta son los que se ven en el ultrasonido y se tomó como norma el fascículo superficial del esfínter externo porque cuando ultrasonográficamente se va viendo el trayecto, tanto en una fístula 2D en un plano transversal como en uno longitudinal,
el esfínter externo se ve intacto cuando es una fístula transesfintérica. Cuando es una fístula interesfintérica, toca ese fascículo externo, ese fascículo superficial del esfínter externo. Eso, para más o menos decirle por qué fue que se tomó eso como criterio, o cómo fue que se definió ese criterio. Y otro, lo que ellos colocaron como fístula en P y 2 trayectos, para, si yo fuese un cirujano normal que ve 2 orificios externos, lo posible es que yo califique, independientemente de que ese paciente haya tenido un acceso previamente del lado derecho y ahora veo un orificio del lado izquierdo, puede decir seguramente es una fístula en herradura. Cuando hacemos un ultrasonido nos damos cuenta que eran 2 fístulas independientes una de otra. Se han visto en un número determinado de pacientes que eso es un hallazgo, pero existe. Son 2 fístulas independientes. Nos hubiésemos dado cuenta por examen físico solamente que eso era, posiblemente nos hubiésemos dado cuenta cuando estábamos en la cirugía, ¿verdad? Entonces, por eso ella lo está clasificando. Son hallazgos que se han encontrado durante todo este tiempo en la ultrasonografía. Eso básicamente había otra, o sea, me pasó algo más. Y lo de los pacientes operados ya lo expliqué. Bueno, lo de tipo, para hacer la aclaratoria, la explicación que se incluyó, que no está descrita en 1916 por PAS, de doble en P, en Y interno, en Y externo, simplemente para hacer una diferencia de lo que PAS describió en un principio. Podemos tener 2 orificios, como ya lo explico, externos, pero resulta que los 2 desembocan un mismo orificio externo, y eso lo llamamos Y interno. Así como podemos tener 2 orificios externos que desembocan en 2 orificios distintos. Entonces, tener la ventaja del ultrasonido y con un planteamiento quirúrgico previamente al paciente explicar, mira, tengo un trayecto de este tipo, probablemente la técnica que vamos a utilizar es esta. Quizás es una ventaja la que nos ha dado nosotros que manejamos el estudio, porque sabemos que no todo lo tenemos y que es cada vez más difícil tenerlo. El planteamiento, de hecho, en el trabajo que hicimos a posteriores, hicimos esta relación del planteamiento quirúrgico inicial con respecto al quirúrgico, es decir, lo que le decimos al paciente, mira, te vamos a hacer tal técnica. Y resultamos que tal técnico fue lo que hicimos porque correlacionaba con los hallazgos de otra cosa en relación a lo que dijo el doctor Millán, si bien es cierto que estos estudios son bien costosos y no todo el mundo tiene el acceso a él, y a lo mejor pudiera ser difícil como establecer que es un criterio para todo paciente con fístula hacerle un ultrasonido, también nos hemos dado cuenta que fístulas que aparentemente parecieran ser simples terminan siendo complejas, y es donde encontramos un trayecto secundario en un número que es pequeño, ciertamente, pero la ventaja está en poderlo diagnosticar y posiblemente realizar un tratamiento quirúrgico que cause a posterior menos complicaciones para el paciente desde el punto de vista esfinteriano o el de recidiva, o a lo mejor simplemente convertir una fístula que era compleja en una menos compleja, que es lo que muchas veces pasa cuando operamos a un paciente y recidiva inicialmente. Si el doctor o el cirujano está experimentado, sabe que no va a hacer más daño, cosa que puede pasar cuando alguien ni siquiera sabe en dónde se está metiendo. Entonces, el no colocarlo como algo que tiene que ser una indicación totalmente real, pues pudiera ser en muchos casos no correcto, porque no solo el examen físico, fuera del examen físico puedo encontrar hallazgos que solamente lo va a ver con una resonancia o con una ultrasonido. Gracias. Al lado, por lado. Y bueno, muchas gracias de nuevo, doctor. Yo insisto en que creo que tiene que hacer eso. Sí, no, se necesita. Vamos a hacer todo. No, porque cambia completamente. Perdóneme que sea... de esta forma, cambia completamente un trabajo que es inentendible. Sobre todo, Yulimar, cambia esa palabra de que no tenían relación. Sí.
Sí. O lo describimos como esto era un trayecto complejo. Entonces, perfecto. El trayecto tenía menos de 2 octógonos entre el orificio interno y el orificio externo, consideramos trayecto simple. Si más de trayecto complejo. Entonces, eso te da un valor fabuloso. Porque la palabra gracia es que son varios parámetros, no solo el octagonal, sino la distancia del edificio, el trayecto, o sea, todos los parámetros. Yo te lo dejaría, pero me lo tienes que devolver por favor, me lo tienes que devolver. Y es bueno. Yo no le voy a pedir a ustedes que hagan el favor, porque sé lo que cuesta ahora imprimir. Pero lo que sí me gustaría es que me lo envíen el corregido, no lo envíen el corregido por digital, y luego me devuelven. ¿De acuerdo? Y te lo firmamos con nosotros. De todas formas, su acto de grado no es sino hasta abril del año que viene. Es más, creo que la comisión ya no está recibiendo comunicados, para que lo sepan. No se angustien mucho porque no imprimimos esto, porque la comisión ya está cerrada a la recepción de nuevas comunicaciones. De manera tal que da lo mismo que lo firmemos hoy, que mañana, que en enero, el día de Reyes Magos. Pero yo creo que ese trabajo, si hace esas modificaciones, es un trabajo que los insto, y a ti, Carlos, que estás en Chile, allí en pleno verano austral, te insto a que lo publiquen. Perfecto. Gracias. Ven. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Chao, Neymar. Felicidades. Carlos, yo me voy a desconectar Chao. y yo te aviso. Doc, no se me vaya. ¿Por qué? Porque tienen que discutir el veredicto. Y Ok, lo discutimos. Carlos, yo me voy a desconectar y yo me comunico contigo por WhatsApp cuando Perfecto. vemos esto, porque yo ahora se van a reunir para lo del veredicto, ¿ok? Excelente. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Sí, normalmente lo que sucede